Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, primero quiero agradecer a Flavia Nieto y a Dani de Nacemos Espirituales por haberme convocado. La verdad que me siento muy honrada de formar parte de este equipo y del Congreso de Crianza Respetuosa. Bueno, les cuento, yo soy Marina Cao Sánchez, soy docente de nivel inicial, licenciada en nivel inicial, tengo alrededor de 25 años de trayectoria en la docencia. Trabajé tanto en el aula como en la gestión directiva y hoy me desempeño como capacitadora y acompaño a docentes en mentorías personalizadas o grupales, también asesoro a instituciones educativas. eh, y además soy terapeuta holística, acompaño procesos de autoconocimiento y bueno, a través de distintas herramientas en las que me fui formando. Bueno, hoy nos convoca la educación emocional, nos convoca la crianza respetuosa y en este marco la escuela como institución, como espacio, no se queda afuera. Lo que vengo a contarles o a proponerles tiene que ver con una gran preocupación que tengo desde hace muchísimos años, desde que empecé a desempeñarme como docente, que tiene que ver con hacerle lugar en la escuela a las emociones, hacerle lugar a esto que yo llamo humanizar la escuela. Así que bueno, me meto de lleno en la propuesta o en lo que quiero contar o transmitir. La verdad es que el sistema educativo, la escuela, está atravesando en nuestro país y en América Latina grandes dificultades, digamos. El sistema parece que va quedando obsoleto, que no da las respuestas que la sociedad y que los niños y niñas, que las infancias y las adolescencias de hoy necesitan. Entonces, veo como una imperiosa necesidad de transformar y de innovar en el ámbito educativo. Pienso que esta innovación y esta transformación se tiene que dar en un montón de aspectos, pero hay uno que es el que a mí más me convoca y más me preocupa, que tiene que ver con la educación emocional, que tiene que ver con empezar a introducir en el ámbito educativo la dimensión emocional de la enseñanza y el aprendizaje. Esto tiene que ver con que sin emoción no hay enseñanza y no hay aprendizaje. Se aprende con emoción. El cerebro, cuando está tranquilo y cuando está confiado, aprende mucho más y esos aprendizajes perduran en el tiempo. Entonces, realmente creo que la escuela se tiene que empezar a hacer preguntas y tiene que empezar a poner en tensión. La escuela me refiero a todos los que formamos parte de ella, ¿no? Se tiene que empezar a hacer preguntas y a poner en tensión aquellas prácticas que venimos reproduciendo en automático y que ya son viejas, son obsoletas, son parte de un modelo de escuela que ya no existe y no funciona y está más que comprobado que fracasa. Entonces, se me ocurrió eh, pensar en esta metáfora que tiene que ver con las filas y las rondas. Todos los que somos adultos hemos transitado la mayoría la escuela tradicional, una escuela que fue creada con algunos objetivos y donde la fila, hacer fila, era una práctica común y corriente y en algunas escuelas de hoy todavía se sigue reproduciendo. ¿Por qué tomo la fila? Porque todos la llevamos en el cuerpo, porque todos la experimentamos, porque todos los adultos eh, la hemos vivido. Y la fila tiene sus características. En la fila miramos hacia adelante, miramos hacia un otro que está adelante, que tiene más poder y que tiene todo el conocimiento.
Miramos la nuca del compañero, nunca lo miramos a los ojos. En la fila hay un criterio de orden, a veces es del más peticito al más alto, a veces es nenas y varones, a veces tiene que ver con el que llegó primero y el que llegó último. Hay un orden y un criterio, y por otro lado, la fila nos da la idea de rigidez, de no movimiento. No podíamos conversar con el que estaba delante o atrás, aunque nos daban muchas ganas. Nos retaban si nos movíamos. Eh, digamos que la fila fue creada como un elemento de control de los estudiantes que iban a la escuela. Por eso, a mí me parece que en ese formato tan común y que se sigue reproduciendo, no hay lugar para la emoción, porque si no hay encuentro, no hay emoción. Entonces, por ende, si no hay emoción, tampoco puede haber aprendizaje. Por eso la contrapropuesta a la fila es la ronda. Realmente pienso, siento y experimenté en mis años como maestra, como docente, como directora de escuela, al pensar la escuela como una ronda, cambia completamente la perspectiva, cambia totalmente la concepción de lo que significa ir a la escuela o estar en la escuela, cuando nos pensamos, ya sea en una ronda como en una fila. En la ronda todos tenemos un lugar. No hay nadie que se quede afuera, no hay nadie que esté ni primero ni último, todos estamos en el mismo escalafón, sería, o en la misma línea. Los roles pueden cambiar, pueden mutar. No está estático siempre el docente en un lugar de enseñante y de transmitir conocimientos hacia el otro que no sabe. Muchas veces son los alumnos, los estudiantes los que proponen, dan la clase, y que el docente pueda visualizarse o encontrarse en ese lugar de a veces ser aprendiz es mucho más enriquecedor para todos. En la ronda hay huecos cuando uno de los participantes o de los que forman parte de la ronda falta, se ausenta, no está, queda ese lugar y es difícil de llenar. En la ronda todos nos sentimos parte. En la ronda nos miramos. En la ronda circula la mirada, circula la palabra, hay comunicación, hay intercambio de voces. En la ronda hay juego, la ronda nos lleva a pensar en movimiento, en giros. En la ronda el otro me espeja al mirarme en el otro soy yo, el otro me muestra quién soy, y también en el otro me sostengo con el que tengo al lado, con el que tengo al otro, con el que tengo al frente. En la ronda hay un sostén, un intercambio de sostenes compartidos. Y la ronda también tiene un borde, y ese borde lo conformamos todos los que formamos parte. El borde también da idea de seguridad, idea de sostenernos, idea de contención. En la fila estamos uno atrás del otro y no tenemos nadie a los costados. Entonces por eso me gusta pensar la escuela con estas dos imágenes que son bien contrastantes, que nos pueden invitar a pensar una escuela diferente, una escuela que esté más adecuada o más transformada en función de lo que las sociedades necesitan hoy. Una escuela donde se propicie el encuentro, una escuela donde todos formemos parte y donde la emoción tenga lugar.
Porque la ronda posibilita o da espacio a crear lazos, a ligarnos. Ustedes saben que, o no, no sé, para aprender, para enseñar y aprender el otro, el lugar del otro es fundamental, es fundante. No se aprende si no hay un vínculo amoroso entre todos los que formamos parte. Entonces, crear esos lazos es responsabilidad del educador, del docente y de quienes gestionan las escuelas. No aprendemos solos. Los aprendizajes duran más en el tiempo cuando los gestionamos con otros en los que confiamos. Por eso me imagino y siento como que la ronda es una invitación a confiar. Esa confianza se construye en el tiempo, se construye con diversas estrategias. Quienes transitamos y caminamos las aulas sabemos que el aula es un caldero de emociones. Emociones de todo tipo, de lo más diversas, y que aprender a gestionar esas emociones es un aprendizaje, tanto para el docente primero como para que después pueda guiar a sus alumnos en esta gestión de las emociones. Es de una gran complejidad formar parte de un aula, pero con adultos conectados me parece que es posible. ¿Qué quiere decir adultos conectados? Adultos que desarrollan la empatía, adultos que pueden sentirse, gestionar lo propio y sentir al otro, sentir a los estudiantes que están a su cargo. Me parece que es importante que desde las aulas, desde las escuelas, gestionemos la conciencia grupal, esta conciencia de grupo. Ustedes saben que cuando somos niños damos los primeros pasos en la escuela, en el nivel inicial, en la escuela primaria, es nuestro primer ámbito social después de la familia, es como salir al mundo. Salir a conocer el mundo. Entonces, son nuestras primeras experiencias dentro de un grupo. Entonces me parece fundante que desde las escuelas la conciencia grupal se trabaje y se enseñe. ¿Qué quiere decir la conciencia grupal? Es conocernos, reconocernos, saber quién es el otro. Para esto hay un montonazo de estrategias que si se trabajan durante los primeros meses del ciclo lectivo, está garantizado el terreno para seguir aprendiendo. Esto quiere decir poner en marcha actividades, propuestas que tengan que ver con saber qué me gusta, qué no me gusta, qué le gusta al otro, cómo nos vamos a tratar, cuáles van a ser los acuerdos que vamos a construir juntos para funcionar, quién es el otro, no solo saber el nombre del otro, saber de dónde viene, quién es su familia, si fue a otra escuela, qué experiencias tuvo, cuáles son sus gustos y sus preferencias. Esto de sabernos y conocernos va formando esta conciencia de hacernos grupos. Y juntos construir y descubrir también qué identidad tenemos como grupo, cómo funcionamos, qué cosas tenemos para mejorar, qué cosas tenemos para seguir construyendo, qué características positivas tenemos como grupo. Esta conciencia grupal genera pertenencia. Y uno para pertenecer necesita sentirse valioso dentro de ese grupo, saber que tiene algo importante para ofrecerle a los otros y que los otros también me enriquecen y tienen algo importante para ofrecerme a mí, que yo también me voy a enriquecer con ese otro que forma parte de mi grupo. Eso por un lado. Y por otro lado, yo digo que pasar de la fila a la ronda implica desescolarizar la escuela. ¿Cómo desescolarizar la escuela? Si la escuela es escuela. Sí, yo creo que
las escuelas, como les decía al comienzo, tenemos que, y quienes formamos parte de la escuela, tenemos que revisar esos automáticos, revisar esos modos de ser y de hacer en la escuela que tienen que ver con otros paradigmas, que tienen que ver con un paradigma viejo. La escuela tradicional fue creada para unificar, para construir homogeneidad. A mí me parece que la escuela tiene que poner en tensión esos automáticos, esos modos de ser y hacer que ya no tienen sentido. No se trata de romper con todo y de desechar todo lo que está construido, sino sí creo que hace falta reflexionar sobre lo que hacemos, y si eso que hacemos sigue valiendo la pena, hay que recuperar el sentido de eso que hacemos. Y si lo que hacemos ya está obsoleto, hay que poder desecharlo y construir nuevos modos de ser y de estar en la escuela. Me parece que esto de pensar el sentido es importante a la hora de pensarnos dentro de la escuela. Creo que pasar de la fila a la ronda implica crear nuevas pedagogías, salir de la pedagogía del miedo, salir de la pedagogía de la humillación, del castigo, del destrato, de exponer al otro cuando el otro no es como estamos esperando que sea, salir de la descalificación y pasar a una pedagogía más de la alegría, pedagogía del encuentro, pedagogía donde pensamos el aprendizaje desde el placer de encontrarnos con otros. Se aprende desde el placer. Un cerebro, esto lo dicen las neurociencias, un cerebro que se siente amenazado no va a aprender. Un cerebro que está confiado, donde puede sentir que es recibido, va a aprender mucho más, y esos aprendizajes van a durar mucho en el tiempo, mucho más que cuando aprendemos a partir de la humillación o del ridículo. Esas eran prácticas que se usaban antes y que hoy se siguen viendo en los distintos niveles. A mí me parece que, como les decía antes, esta pedagogía del miedo tiene una semilla que se han encargado de poner en todos los seres humanos, que es la semilla del miedo. Por miedo nos vamos al control, por miedo nos ponemos autoritarios. El miedo es lo que hace que surja el abuso de poder, la opresión, esta escuela coercitiva, esta escuela donde aparece la ley de la selva, sálvese quien pueda, y ahí entramos todos, los adultos que formamos parte y que tenemos miedo, que se nos vaya la cosa de control, de que el estudiante no aprenda, nos falte el respeto, y desde ese control y desde ese miedo gestionamos la enseñanza. Y no nos damos cuenta que cada vez en el miedo estamos cada vez más lejos de nosotros mismos y de nuestros estudiantes. El miedo que genera este tipo o este estilo de enseñanza o de escuela que muchos de nosotros hemos vivido, lo único que generan, digamos, la consecuencia es la muerte del deseo. La muerte del deseo de aprender y de enseñar. Si nos paramos en la ronda, aparece esta pedagogía del movimiento, la pedagogía de la alegría, de este aprendizaje placentero, que nos permite crear nuevas prácticas, nuevos modos. La pedagogía de la alegría, ¿saben qué? Está fundamentada
en el respeto profundo por la infancia y por la adolescencia. El respeto profundo por el otro, por la humanidad del otro. Entonces, esta pedagogía de la alegría tiene más sabor a juego, a movimiento, a nuevas propuestas, a más contacto con la naturaleza, a propuestas que tengan que ver con disfrutarnos, aprender y disfrutar de aprender y de enseñar. Propuestas que tengan más que ver con el arte, con la expresión libre, con el cuerpo, con mover el cuerpo. Venimos de una escuela donde el cuerpo no tenía lugar, una escuela que estaba pensada para la mente, no para el cuerpo. Entonces, si pensamos en una pedagogía que incluya el cuerpo y la integralidad del ser, vamos a generar aulas o propuestas de enseñanza que conmueven. ¿Qué es conmover? Conmover tiene que ver, si desarmamos la palabra, a mí me encanta jugar con esto de desarmar la palabra, movernos con el otro, salirnos del lugar conocido, movernos siempre con un otro al lado. Entonces, este conmovernos genera gozo, genera gusto por aprender, genera curiosidad. Esto implica romper con la monotonía, romper con las rutinas, pensar nuevas conformaciones dentro del espacio escolar, pensar nuevos modos de estar en los agrupamientos, generar espacios diversos dentro de la escuela para que todos se puedan expresar, mirando las necesidades también que tienen las infancias y las adolescencias de hoy. Estos nuevos modos de aprender o esta pedagogía de la alegría implica despertar la curiosidad. Hay un pedagogo neurocientífico que a mí me encanta que se llama Mora Teruel. Él habla de la curiosidad sagrada. Esa es la curiosidad que tiene que generar el educador dentro de las aulas. Ustedes me ven acá charlando con ustedes, él da este ejemplo, ¿no? Él está dando la conferencia y dice, si atrás mío pasara ahora una jirafa, ustedes dejarían de escucharme y prestarían atención a la jirafa, que es algo totalmente inesperado, algo totalmente fuera de lo convencional, y ahí es donde se despierta esa curiosidad sagrada. Bueno, que los docentes, que los educadores podamos despertar esa curiosidad y que el aula todos los días sea una fiesta y que el aula todo el día ofrezca una propuesta diferente, completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Que sea un aula donde la enseñanza realmente sea poderosa. ¿Qué es una enseñanza poderosa? Es esta enseñanza que despierta las preguntas, que despierta la curiosidad, una enseñanza que toca la fibra, una enseñanza que va a resucitar los contenidos. Tenemos que revisar los diseños curriculares, no para cambiarlos, porque eso al docente que está en el aula no va a tener mucho acceso al cambio de estos diseños curriculares, pero sí puede hacer con esos contenidos una enseñanza poderosa. ¿Qué significa esto? Una enseñanza que revitalice el deseo de aprender. Revitalizar los contenidos, transformarlos. Bueno, tengo que dar este contenido, a ver, ¿para qué le va a servir a mis estudiantes aprender esto? ¿Cómo relaciono este contenido con la vida de mis estudiantes? ¿Cómo lo traigo a ese contenido a la vida? ¿Cómo lo transformo en un contenido vivo? ¿Cómo hago para que en la escuela o en el aula tenga más lugar el cerebro del sentir que el cerebro del pensar? Y para esto los docentes tenemos que estar conectados y encendidos. Ustedes saben que tenemos neuronas espejo. Estas neuronas captan lo que el que tengo enfrente
le está pasando. Eso que al docente le está pasando también al estudiante. Si el docente está desmotivado, vamos a tener alumnos motivados. Si el docente y el educador está frustrado, nuestros alumnos van a estar frustrados. Lo que queremos generar con estas nuevas pedagogías es que el alumno ese día que fue a la escuela salga haciéndose al menos una pregunta. Que cada día en la escuela sea diferente, distinto. Como les decía antes, tocar la fibra, que aprender sea vibrante. Y para eso, bueno, esto de que si queremos estudiantes encendidos, necesitamos educadores encendidos. Si queremos estudiantes empáticos, necesitamos educadores empáticos. Para esto hay un montón de estrategias. El educador puede pensar previamente y diseñar qué clima emocional quiere que se viva en cada una de sus clases. Y para eso tiene que estar convencido de que lo que está enseñando vale la pena. Le va a servir al otro eso que está enseñando. Necesitamos aulas más conectadas, no solo de conectividades y de nuevas tecnologías, sino de corazones y de almas conectados, interconectados. La idea es que en la escuela la pasemos bien todos. La idea de la ronda, en vez de la fila, también nos propone pensar aulas heterogéneas. Dejar de tenerle miedo a lo diferente. Fuimos formados desde ese paradigma. Lo diverso, lo diferente da miedo. Es hora de empezar a mirar lo diverso y lo diferente como una gran oportunidad de enriquecernos, de favorecer. Y otro concepto que también les quiero compartir y que quizás esto sea bien específico para los educadores, es cambiar la mirada sobre el conflicto. El conflicto es inherente al ser humano, es inherente a los grupos, es inherente a las instituciones. Creo que tenemos que mirar el conflicto como una oportunidad. Tenemos varios caminos posibles frente al conflicto. Uno es resistir, y ya sabemos que lo que resiste persiste y no es un camino viable, la resistencia, porque nos lastima, porque nos pone rígidos, porque nos cuesta mucho más llegar a la solución. La otra es quejarnos y victimizarnos, y esto es algo que se ve mucho en el ámbito escolar, en el ámbito educativo. La queja lo único que hace es pararnos en un lugar de victimizarnos, bueno, de parálisis también, porque no nos permite accionar. También podemos tirar la pelota afuera, echarle la culpa al sistema, echarle la culpa a quienes gestionan la educación desde otro lugar, echarle la culpa a los niños, a la directora, a quien sea, pero eso tampoco nos pone en plan de acción. Y yo creo que esto de mirar el conflicto como una oportunidad nos permite hacernos preguntas. Bueno, esta dificultad con esta familia, con este estudiante, con este compañero de trabajo, con esta comunidad, estas dificultades que aparecen, ¿qué me muestran? ¿Qué me traen? ¿Qué me quieren decir? ¿Qué puedo aprender a partir de estas dificultades o de estos conflictos? Realmente los conflictos en la escuela también son pedagógicos. También nos ponen en una situación de enseñar y de aprender. Entonces, ¿cómo perdernos esa oportunidad de aprendizaje que significa enfrentarnos con alguna dificultad o con alguna conflictiva? Bueno,
Yo creo que hice un pantallazo de lo que para mí significa humanizar la escuela. Humanizar la escuela yo creo que es posible y tiene que ver con esto, con devolverle a los estudiantes y a los educadores el deseo verdadero de enseñar y de aprender. Esta dimensión emocional que tiene la enseñanza y que tiene el aprendizaje, solo se logra desde una pedagogía, como les decía, humanizante. Una pedagogía que incluye el respeto, que incluye la ternura. Una pedagogía que implica la mirada, una mirada amorosa, una mirada vincular, porque la escuela es vínculo. Para que haya vínculo, tiene que haber un otro disponible, un otro amoroso, un otro que abrace y que cobije. Tenemos que crear, tenemos este desafío, familias, educadores, el compromiso social tenemos de generar escuelas cobijantes, escuelas vinculantes, pedagogías que nos encuentren, no que nos dividan, pedagogías donde se favorezca la solidaridad, donde el otro es tan importante como yo mismo, el otro me enriquece, el otro es parte de este proceso y al otro lo necesito. Somos seres sociales. Entonces, incluir la emoción, incluir el contacto con la naturaleza es fundante a la hora de recuperar la escuela como un espacio de encuentro. Enseñar a respirar, enseñar a mirarnos, enseñar a la empatía, enseñar el contacto con la naturaleza. Son valores y aprendizajes que se aprenden en un aula. Eso queda grabado en el corazón de todos los seres humanos y eso no se borra más. Por eso yo pienso que la fila no es más una opción para las escuelas, no es más una opción para esta sociedad. La sociedad y todas las dificultades que venimos atravesando como humanidad nos está pidiendo otra cosa, nos está pidiendo que nos miremos más a los ojos. Por eso pienso que en las escuelas la fila no es más una opción posible. Así que a todos les propongo que armemos rondas. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Me pueden contactar a través de mi Instagram, que es Marina Cao Sánchez, y estoy a disposición para lo que necesiten y para seguir repensando juntos la escuela. Gracias a todos y que tengan un feliz congreso.